bueno en esta hora, bendito Señor, nuestro Padre Celestial. En esta mañana, Señor, glorificamos tu nombre en este lugarcito en el que nos encontramos y nos ponemos en tus manos, Señor, porque es un día de resurrección, es un día, Señor, en el cual, Señor, la naturaleza testifica que pasó una noche donde las flores, todo en la naturaleza se guardó, se escondió, Señor, en el refugio que tú has provisto para cada ser. Señor, pero al amanecer, en esta mañana, al salir el sol, todo volvió a vida nuevamente. Aconteció una gran resurrección, testificando, Señor, que también el Creador de todo ello, Señor, de todos nosotros, Padre, resucitó un domingo como el día de hoy, Señor, venciendo la muerte, venciendo la tumba, y tú con ello, Señor, nos diste vida, juntamente contigo, a todos nosotros, los que te aceptamos y por voluntad decidimos caminar contigo, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendícenos en este pequeño comentario que vamos a hacer de tu palabra antes de realizar los bautizos, Señor, y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, Señor, los poquitos minutos que comentemos un poquito de tu palabra, que sean de gran bendición para todos los oyentes. Concédelo, Señor, y también te ruego que todo espíritu contrario sea enmudecido en el nombre de Jesucristo y que tu palabra llegue a los corazones de tu simiente. Gracias, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero leer una escritura y comentar un poquito de ella. La escritura es Isaías, en el profeta Isaías, del capítulo 53, del verso 1 hasta el verso 6. Del libro de Isaías. Muy bien. Eso es. Me espero a que lo tengan para que todos puedan seguir la lectura de la palabra, porque sí es importante que nosotros podamos entender la palabra de Dios que nosotros vamos a leer. Ajá. Muy bien. Dice la palabra de Dios, y ya lo tienen. Sí. Dice la palabra de Dios, Isaías 53, desde el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Vamos a buscar otra escritura en el libro del Evangelio según San Lucas.
Capítulo 19. Lucas 19:10. Ajá, aquí está. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Hasta ahí nada más vamos a leer ese verso. Tomen su lugar, solo unos minutos, en lo que nosotros comentamos un poquito acerca de estas escrituras que acabamos de leer. Como leímos en la palabra del Señor, de la profecía en Isaías capítulo 53, el profeta Isaías ahí está hablando, dando un anuncio a forma de una pregunta. La pregunta es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él está lanzando esta pregunta bajo el Espíritu de Dios en esta profecía de Isaías 53, porque él estaba por anunciar proféticamente la primer venida del Señor aquí a la tierra. Hay 3 venidas del Señor aquí en la tierra: su primer venida, su segunda venida y la tercera venida del Señor. La primera venida aconteció cuando se cumplió exactamente estos versos de la palabra de Isaías 53, cuando el mismo Señor vino, nació de una virgen en un pesebre, después creció y exactamente a los 30 años de edad comenzó a predicar el evangelio, su ministerio, que nosotros lo sabemos que es el evangelio de Jesucristo. Él vino a la tierra con un propósito. Su propósito fue morir. Su propósito fue dar su vida por nosotros. Amén. Morir y luego al tercer día resucitar, para de esta manera vencer la tumba, vencer la muerte. El propósito de morir Él es para que a través de su muerte nosotros tengamos vida. En la ley que nos rige hasta el día de hoy podemos entender que para que algo tenga que vivir, primero algo tiene que morir, ¿sí? Para que nosotros podásemos vivir aquí en la tierra, se tiene que morir una gallina, un pollito, una res, para que nos alimente a nosotros. Entonces, para que algo tenga que vivir, siempre algo tiene que morir, ¿sí? Se muere unas legumbres, se muere un frijolito, para que nosotros lo comamos y nosotros podásemos vivir. Es una ley que rige todo el cosmos, toda la tierra. Entonces, de esa misma manera, para que Dios pudiese darnos vida a nosotros, algo tenía que morir. Y eso que tenía que morir era Él mismo. El propio ser de Dios tenía que sufrir, tenía que ir a la cruz del Calvario. Tenía que padecer, morir, para que a través de su muerte nosotros tuviésemos vida, perdón de pecados y poder tener vida en el Señor. Amén. Eso es lo que significa su muerte, su sepultura y su resurrección. Él murió, pero no se quedó muerto en la tumba. Un domingo como el día de hoy por la mañana, el Señor resucitó, se levantó de la tumba, venciendo la muerte, venciendo el sepulcro. Y así como Él resucitó, también nosotros resucitamos juntamente con Él en una nueva vida. ¿Sí? Aquí el Señor, a través de la profecía en Isaías 53, lo narra.
Él está diciendo en el verso 3 que Él fue despreciado, Él fue desechado de todos los hombres, de entre todos los hombres. Él fue un varón de dolores, fue un varón que fue experimentada su vida en puro quebranto, fue menospreciado y nosotros no lo estimamos, nosotros nos escondimos el rostro de Él. Usted podría decir, pero es que nosotros no vivimos cuando Él estuvo aquí en la tierra. No, pero cuando nosotros estábamos haciendo maldad, estábamos haciendo pecado, estábamos diciendo mentiras, estábamos haciendo cosas que no se deben de hacer, eso es menospreciar al Señor. Eso es esconder de Él el rostro, es desecharlo, es escupirle su rostro al Señor. Cuando nosotros decimos mentiras y obramos de una manera que es incorrecta, que no es de acuerdo a Dios, de acuerdo a la palabra del Señor, entonces nosotros lo que estamos haciendo es que estamos vituperándole a Él, le estamos escarneciendo al Señor. Por eso esto es en una forma general. Todos los hombres que están sobre la tierra y las mujeres que están sobre la tierra están en este verso 3 de la profecía. Todo hombre, toda mujer, desde el más grande hasta el más chico, ha despreciado, ha desechado al Señor, ha escondido de Él el rostro, lo ha menospreciado, no hemos estimado al Señor. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque nuestra mala manera de vivir, de pensar, de lastimar al prójimo, de hablar mal de nuestro prójimo, todas esas cosas lo que hacen es dañar y al Señor Jesús, dañar a la palabra. Se lo paso. Entonces, eso es lo que está diciendo el verso 3 de Isaías capítulo 53. Ninguno de nosotros podemos escaparnos de eso. Y algún día Dios va a llamar a pedir cuentas a toda la humanidad de eso que el hombre le hace al Señor. Si usted alguna vez ha mentido en su vida, usted va a ser responsable de eso algún día en el día del juicio. Si usted alguna vez levantó su mano contra algún amigo, alguna amiga, algún prójimo, Dios le va a pedir cuentas de eso en el día del juicio. Si una vez robó usted, si alguna vez usted se fijó en una mujer semidesnuda y la codició, Dios le va a pedir cuentas de eso en el día del juicio. Entonces, eso es lo que está diciendo el verso. Toda culpa, tarde que temprano, tiene una paga. Si usted siembra hoy una semilla de frijol, tarde que temprano, esa semilla al tiempo va a crecer, va a nacer, va a crecer y va a recibir, va a dar su fruto. Así es la ley en esta vida. Si nosotros sembramos cosas buenas, cosas correctas, cosas de la palabra, vamos a cosechar cosas correctas. Pero si ustedes siembran pecado, maldad, enojos, pleitos, iras, contiendas, si ustedes siembran engaños, si ustedes siembran codicias, avaricias, todas esas cosas, tenga usted por seguro que al tiempo usted va a cosechar exactamente lo mismo que usted sembró. Eso dice la Biblia. Él dice, ¿no sabes que todo lo que el hombre sembrare, a eso mismo va a cosechar tarde que temprano? Entonces, eso nos quiere decir que hay una paga de la culpa. Hay una paga de la culpa. Cuando nosotros firmamos un cheque y lo damos, tarde que temprano va a venir el proveedor, va a venir a cobrarnos ese cheque y nosotros lo tenemos que pagar. Es la razón por la cual el mundo está lleno de enfermedades, está lleno de angustias, está lleno de situaciones que la gente no se da cuenta, que son situaciones en las cuales es la cosecha de su siembra. ¿Por qué una persona está enferma? Como lo comentábamos la vez pasada que vine. ¿Por qué una persona se enferma? Porque esa misma persona se está cosechando su enfermedad. Sembró su enfermedad y ya nada más al futuro va a venir a cosechar su enfermedad. Entonces eso es lo que está diciendo el verso 3 de Isaías 53. Toda persona
ha ofendido al Señor Jesús de alguna manera. Desde que tiene molestias, tiene corajes, tienes enojos, tienes rencillas, todas esas cosas, de alguna manera todos hemos despreciado al Señor Jesús. Nadie se puede parar a decir, yo no lo he hecho, Diosito es bueno, yo lo respeto, yo lo amo, yo lo quiero, y no le sigo, pero yo le respeto. Todos, cada vez que hacemos algo equivocado, estamos menospreciando al Señor Jesús. Vuelvo a repetir el verso como dice aquí. Él fue despreciado y desechado de todos los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Todo el mundo ha hecho eso. Cada uno de nosotros ha hecho eso. Yo he hecho eso. Yo hice eso. Pero ahora el verso 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Nosotros lo azotamos. Nosotros lo herimos. Nuestros hechos hirieron al Señor. Nuestros hechos hicieron que a Él se le pusiera la corona de espinas. Nuestros hechos, nuestra vida de pecado fue la que hizo que al Señor Jesús se le llevara martirizado hasta el Calvario, a morir en la muerte, en una muerte horrenda, como ninguna otra muerte ha habido sobre alguna persona aquí sobre la tierra. La muerte más penosa es que la misma creación de Dios, el hombre, haya llevado a su Creador a ser avergonzado y ser sacrificado. En el verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Hubo un propósito por el cual el Señor quiso y permitió y tenía Él que sufrir y morir. Porque por sus heridas, por haber sido molido, nuestros pecados iban a tener justificación, iban a tener perdón. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras culpas, amados hermanos y personitas que estamos aquí. Él llevó nuestro pecado, tu pecado, mi pecado. Si aún hoy hay una persona que sigue pecando, aún ese pecado Dios lo llevó en la cruz del Calvario. Pero un perdón no es perdón si no es recibido como tal. Si nosotros no recibimos el perdón de Dios, nuestros pecados los seguimos llevando sobre nosotros. Pero si alguien acepta al Señor y recibe el perdón de Dios, Él llevaría nuestro pecado. Y por causa de su muerte y su sufrimiento, entonces nosotros seríamos perdonados y seríamos sanos. La palabra es salvo. Seríamos salvos. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todo el mundo se ha descarriado. Todo el mundo está perdido. Esa es la palabra para que en nuestro lenguaje castellano lo entendamos. Es perdido, una vida perdida, una vida que está sin Dios, sin esperanza, sin salvación. Eso es lo que somos, lo que es todo el mundo. Por eso dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí nos damos cuenta que los hijos de Dios, aunque estaban descarriados, siempre han sido ovejas, sus ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino. Todo el mundo se ha apartado por su propio camino. La gente siempre piensa, es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer allá, y llevan su vida como mejor piensan que es llevar la vida. Eso es irse por su propio camino. Creo que llegó alguien. Sí, pero está ahí. Ok, entonces continúo. Y eso es lo que dice, cada cual se apartó por su camino. Pero luego dice, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. ¿Ve usted? Aunque nosotros estemos descarriados o nos hayamos descarriado de fuera de los caminos del Señor, aún así el Señor cargó sobre él el pecado de cada uno de nosotros. En el verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Eso hizo el Señor en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo el Señor? Lo hizo por usted, hermano. Lo hizo por mí. Sí, lo hizo por cada uno de nosotros. Porque Él nos miró. Él nos vio perdidos, sin esperanza, sin Dios. Al estar perdidos, íbamos a estar completamente fuera de la presencia de Dios, fuera de su salvación. Pero Dios no quería perdernos. Por eso Él, en la escritura que leímos, ahora vamos a Lucas, que fue 19, el verso 10. Por eso el Señor aquí expresa en este verso de Lucas 19:10, Él dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Sus ovejas. Las ovejas descarriadas. Las ovejas que tomaron su propio camino. Las ovejas que lo menospreciaron, que escondieron el rostro de él. Que las ovejas que lo desecharon. A esas ovejas es a las que el Hijo del Hombre, el mismo Señor, vino para buscarlas, y luego de buscarlas y encontrarlas, salvarlas. Salvar a la oveja que se había perdido. Entonces encontramos dos palabras. Una es en un estatus, mientras que la otra es en otro estatus completamente diferente. La primera palabra es perdido. Ser perdido, estar perdido, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, sin una promesa de vida eterna aquí en la tierra. Pero tenemos otro estatus, otra palabra, se llama salvación. Ser una vida salva en Cristo Jesús, tener sus promesas, tener el perdón de Dios y tener la promesa de vivir eternamente con Él en su gloria eterna y venidera. Sí, entonces, esa es la razón por la cual hasta el día de hoy Él sigue otorgando su perdón, Él sigue otorgando su gracia, su salvación a cada uno de nosotros, cada uno de aquel que le puede creer. Voy a leer el verso célebre que muchas veces no se ha entendido, aunque muchas de las veces la gente lo sabe ya de memoria. San Juan 3, el verso 16. San Juan 3:16, dijo el Señor en la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vea usted, ¿por qué vino Dios a sufrir? ¿Por qué vino Dios a morir por nosotros? Porque Dios nos amó. Dios amó al mundo. Él no quiere que el mundo perezca. Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Por eso Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. ¿Ve usted? Ahí encontramos la palabra, estar perdido. No se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, no sea una vida perdida, sino que sea una vida salva en Cristo. Una vida que encontró la salvación a través del Señor Jesucristo. Él es la salvación, Él es la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para continuar, quiero hablarles un poquito acerca de la salvación. La salvación
se la voy a poner en 5 puntos esenciales que nosotros tenemos que ver antes de llevar a cabo los bautizos en agua en el servicio bautismal que vamos a llevar ahorita después de este pequeño servicio de la palabra. El primer punto para dejar de ser una vida perdida y ser una vida salva en Cristo, el primer punto es que tenemos que entender que la salvación es por gracia de Dios. ¿Qué quiere decir que es por gracia de Dios? Que es un regalo de Dios. Amén. Es un don de Dios. Amén. Dios no te pide a cambio dinero. La salvación no se puede comprar con dinero. La salvación no se puede comprar con buenas obras. Es que yo voy a dar dinero a la iglesia, yo voy a dar dinero a los pobres y con eso voy a comprar mi salvación. No, la salvación no puede comprarse. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Vamos a leer, la escritura es Efesios capítulo 2, el verso 8 del libro de los Efesios. Efesios 2:8. Qué bueno que están anotando las escrituras, anótenlas para que después, cuando tengan tiempo, las vuelvan ustedes a repasar, las busquen en sus Biblias y la lean, porque pues aquí lo importante es lo que dice la Biblia, no lo que dice alguna persona en particular. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aquí en el capítulo 2 de Efesios, el verso 8 dice: porque por gracia sois salvos. ¿Ve usted? La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Amén. Es un don de Dios. Sigo leyendo. Dice: porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Sí? Dice: y esto no de vosotros. La salvación no es a causa de nosotros, sino que es un don de Dios. Un don quiere decir regalo. ¿Sí? La salvación es un regalo de Dios para para que Dios dio al mundo a todo aquel que le quiere recibir a Él. Verso 9 dice: no por obras. ¿Ve usted? La salvación no es por obras. No es por todo lo que usted pueda hacer de bien. No. La salvación es gratuita, que Dios nos la regala a cada uno de nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es sencillo. La salvación solamente es una decisión. Una decisión de decirle al Señor: sí, Señor, yo te creo. Yo quiero ser salvo. Yo te acepto a ti. Yo quiero caminar contigo. Entonces, eso es todo. Él lo único que quiere es que tengamos nuestra decisión de darle nuestra vida enteramente al Señor. ¿Sí? Entonces ese es el primer punto. Apréndalo bien. La salvación es por gracia de Dios. Es un regalo. Es un don de Dios que Dios ofrece a todo aquel que quiera venir a obtener la salvación del Señor. Él no rechaza a nadie. No rechaza absolutamente a nadie. La persona, quien sea, como sea, haya hecho lo que haya hecho, esté hundido en problemas, en pecado, en maldad, de la índole que sea, Dios siempre está dispuesto a ayudar y a recibir a cualquier persona que tenga voluntad de creerle al Señor. Y Él prometió salvarlo, ser una vida salva, no perdida, por gracia, no por obras. ¿Ve usted? Y allí mismo vamos a encontrar en el segundo punto. Ese fue el primer punto, que es por gracia. El segundo punto, la salvación es por la fe. Se necesita fe para ser salvo. Amén. La fe de Dios, pero que esté en usted. Que usted tenga fe.
Que usted puede decir, hermano, ¿qué es fe? La palabra fe es creer. Amén. Eso es la palabra fe. Creer. ¿Creer qué? Bueno, creer que Dios me puede salvar. Creer que Dios me está ofreciendo su salvación. Que Él murió por mí. Que Él me perdona de mis pecados. Que Él murió. Que Él resucitó para que pudiera darme vida a mí también. Y entonces yo le creo a Él. Y lo hago por fe. Por fe. Entonces la salvación viene por la fe también. Podemos leer Hebreos capítulo 11, el verso 6. Mire usted cómo dice Hebreos 11, el verso 6. Dice allí la palabra del Señor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ve usted? Vuelvo a repetir, la Biblia está diciendo, es imposible agradar a Dios sin fe. No se puede ser salvo, no se puede tener una experiencia real de salvación si no tenemos fe, si no le creemos a Él, si no creemos su palabra, si no creemos sus promesas y lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. ¿Ve usted? Entonces, aprendámoslo. Primero, la salvación es por gracia, gratuita. Es un regalo de Dios, pero también es por fe. Nosotros tenemos que creer en Él y tener fe en el Señor. Que Él nos puede salvar y que creemos su palabra. ¿Ve usted? Y cuando usted cree, amado hermano, usted automáticamente queda justificado con el Señor. Voy a leer Romanos capítulo 5, el verso 1. Romanos 5, el verso 1. Yo sé que estoy dando varias escrituras. Si no las logra encontrar en su Biblia, escuche, yo las voy a leer, las estoy leyendo directamente de mi Biblia, pero usted las puede anotar y despuesito, como acabo de decir, las puede estudiar. Mire usted, dice Romanos capítulo 5, el verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Entonces se requiere fe para ser salvo. Si no tenemos fe, no puede haber salvación. No podemos ser salvos. Pero si tenemos fe, entonces somos salvos y somos justificados. ¿Qué quiere decir la palabra justificación? Quiere decir declarado inocente. Dios nos declara inocentes a pesar de que llevamos una vida atroz de maldad, haciendo maldad y engaño en nuestra vida pasada. Pero en el momento que creemos en el Señor y somos salvos y nos bautizamos en Él, nos justifica el Señor por la fe. ¿Qué quiere decir? Nos declara inocentes. Todo pecado es echado en el mar del olvido, en lo profundo de la mar. ¿Sí? El verso 2 dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ve usted? La manera de de tener entrada con Dios en su reino y en la salvación, en el camino del Señor, tiene que ser por la fe. ¿Sí? Entonces ahí estamos aprendiendo. La salvación es por gracia, primer punto. Segundo punto es por la fe. Ahora, tercer punto, tiene que ser una decisión de fe, una decisión real, una decisión donde una persona al decidir caminar con Cristo realmente está dispuesto
a renunciar al mundo, a renunciar a la vieja pasada manera de vivir para caminar con Cristo, dejar los vicios, estar dispuesto a decir, Señor, amén. Yo sé que esto está mal, esto también está mal, ayúdame. Yo estoy dispuesto a dejarlo. Si una persona tiene esa disposición delante de Dios, Dios prometió ayudarlo. Porque nosotros no podemos dejar el mundo, no podemos dejar las cosas del mundo, no podemos dejar los vicios, no podemos dejar todas las cosas que hay en el mundo. Nosotros no podemos por fuerza de voluntad. Pero si tenemos la voluntad y la decisión real y firme de caminar con Cristo, entonces Dios prometió venir y ayudarnos. Y Él nos ayudaría con su palabra y su sangre preciosa para quitarnos todo deseo del mal, del pecado, todo vicio. Dios nos va a ayudar, hermanos, a que por nuestra disposición estemos dispuestos a dejar todo lo que es maldad, todo lo que está mal y que Dios condena en su palabra. De esa manera, Dios va a probar en nosotros nuestra fe y Dios va a ver realmente si nosotros realmente hicimos nuestra decisión de ser salvos con Él por fe. Cuando nosotros estemos dispuestos a renunciar a todo lo que está equivocado y que está fuera de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es todo cuanto a nuestra vida. Eso es el punto número 3. Podríamos leer aquí, por ejemplo, Gálatas 5, el verso 24. En la Biblia, Gálatas capítulo 5, el verso 24, dice la palabra de Dios aquí de esta manera. Dice, Gálatas 5, 24, dice aquí el Señor en su palabra. Eso es. Ayúdenle ahí a mostrar las escrituras a las personitas. Dice la palabra de Dios: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. ¿Ve usted? Tenemos que estar dispuestos a renunciar al mundo, a renunciar a toda concupiscencia, a renunciar a los deseos de la carne. Esa es una verdadera salvación en Cristo. Y Dios prometió ayudarte. Él sabe el corazón de cada persona. A Él no lo podemos engañar. Él sabe nuestro corazón. Él sabe cuando realmente estás dispuesto a apartarte de toda maldad para seguir el camino del Señor. Y si Él lo sabe, Él te va a ayudar. Él va a hacer que tu fe se aumente y te va a ayudar a que renuncies a toda concupiscencia de carne. Vuelvo a leer: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos o deseos y a las concupiscencias. ¿Ve usted? La persona que va a caminar con Cristo tiene que estar dispuesta a sacrificar, a morir a sí mismo, a la propia pasada manera de vivir. Vaya, para que me entienda, tiene que haber un antes y un después. Un antes de bautizarme y un después de bautizarme. Tiene que haber un cambio en nosotros. Y nosotros nos tenemos que esforzar para llevar a cabo ese cambio. Podemos leer también Efesios 4, el verso 17. En el libro de Efesios 4,
leer el verso 22. Efesios 4, el verso 22 en adelante. Mire usted, esta es una demanda de Dios para las personas que quieren ser salvos en Cristo. Dice aquí la palabra de Dios, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Ve? El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Tenemos que estar dispuestos a dejar la pasada manera de vivir. ¿Sí? Dejar el viejo hombre, el viejo yo. Verso 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Cambiar nuestra forma de pensar. Ahora ya no pensar como piensa el mundo, sino ahora pensar como piensa Cristo. Y Cristo es la palabra. En otras palabras, ya no seguir nuestras ideas propias, sino seguir lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Verso 24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad y en verdad. ¿Ve usted? ¿Cómo somos vestidos de ese nuevo hombre? Por medio de la palabra de Dios. El cristiano se tiene que alimentar de la palabra. Tiene que escuchar cultos, tiene que leer la Biblia, tiene que orar y caminar con el Señor. Y así poco a poco en un proceso vamos a estarnos vistiendo del nuevo hombre. ¿Sí? El viejo ya va a quedar muerto allá en las aguas del bautismo. Y el nuevo hombre va a iniciar a formarse a partir de allí. ¿Sí? Entonces ese es el tercer punto. Tenemos que tener una decisión firme y real. ¿Sí? Porque voy a leer otra cita, mire. Por ejemplo, 1 Corintios 6, el verso 19. 1 Corintios 6, el verso 19. Esto es lo que confronta a todo el mundo. Primera de Corintios 6, verso, dije 19, ¿verdad? Es 9, verso 9. Hasta el verso 11. Dice Primera de Corintios 6, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Así está, el que es injusto no va a poseer el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es una vida perdida. Dice, no erréis, no se equivoquen, no piensen de otra manera, sino que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Cualquiera que practique cualquiera de esas cosas está perdido. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Entonces, si una persona es borracha y así es la vida, discúlpeme, pero esa persona está perdida, sin Dios, sin esperanza. Si esta noche muriera, esa persona se va perdido, sin esperanza, sin Dios. Se va para esperar el juicio, para ser después lanzado al lago de fuego. ¿Ve usted? Y así todos los vicios, la droga, el alcohol, el cigarro, todo lo que tiene que ver con ese tipo de vicios. Amados hermanos, quien practica esas cosas no heredará el reino de Dios. ¿Ve usted? Pero aquí está la buena noticia. En el verso 11, mire cómo dice aquí la palabra de Dios. Dice, y esto erais algunos. Yo era eso. Yo fui borracho, yo fui ladrón, yo fui maldiciente, yo fui idólatra, adúltero, fornicario, eso fui yo. Pero yo fui. No quiere decir que ahora soy. No, ya no soy. Ya no soy por gracia de Dios. Porque yo fui perdido
pero ahora soy salvo por la gracia de Dios. Por eso dice aquí, esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Yo fui lavado, yo fui santificado, yo fui justificado por el nombre del Señor y por el Santo Espíritu que Él prometió dar a todos aquellos que le creen al Señor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios ofrece. No importa hasta dónde sea una persona, Cristo ofrece lavarlo, santificarlo, justificarlo en el nombre del Señor y darle su Santo Espíritu para hacerlo un siervo o una sierva de Dios. Sí, amén. Bien, voy a apurarme. Hay un cuarto punto. El cuarto punto es, tiene que ser la persona bautizada o bien rebautizada. Eso lo tenemos en Hechos 2, el verso 38. Vamos a leerlo. En Hechos 2, el verso 38. Esta es la manera del bautismo bíblico del Señor. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:38, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si una persona no toma este paso con Dios, su proceso de salvación queda a medias. Y todo lo que queda a medias y no queda concluido no vale. No vale. Si un cheque se formula a medias, será rechazado. No vale. Si un proceso, la salvación es un proceso, hermanos. No es un evento, no es un acto de un momento. Es un proceso. Y este proceso tiene que llevar a cabo estos 5 puntos que les estoy compartiendo. Entonces, si una persona no llega a bautizarse en el nombre del Señor en aguas por un siervo de Dios, bautizarlo por un siervo de Dios, entonces quedará su proceso a medias y al final del camino será rechazado. Entonces tiene que tomar el bautismo en agua, tiene que ser en agua, tiene que ser sumergido por inmersión, no por rociamiento, sino por inmersión, a la manera de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. La escritura es Romanos capítulo 6, desde el verso 1 como hasta el verso 5. Ahí está la cita. Vamos a leerla rápidamente. Ya me estoy tardando un poquito, yo quería tardarme muy poquito, pero ya nos estamos tardando un poquito, pero ya estoy casi por finalizar. Romanos capítulo 6, del verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Nadie puede decir que es salvo cuando todavía está gozándose en la maldad y en el pecado. No, tiene que haber una decisión de dejar el mundo, de dejar la mala manera de vivir. Dice, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que morir al pecado. Y por eso es el bautizo, es un símbolo. Dice, o no sabéis, el verso 3, o no sabéis que los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo por eso es así. Se le pregunta a la persona, ¿has creído en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Lo aceptas como tu Salvador personal? Sí. ¿Renuncias a la vida de maldad? Sí. ¿Para caminar con Cristo? Sí. Entonces el bautizante le dice, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados y Él te dará el don del Espíritu Santo y fuego. Y se bautiza sumergiéndolo hacia atrás en el agua, simbolizando su decisión de dejar el mundo, muerte.
luego sepultura y luego se levanta del agua. Resurrección, una nueva vida, pero ahora en Cristo. Esa persona ya puede, lo podemos decir, hermano, mi hermano en la fe, mi hermano en Cristo, una vida salva en Cristo. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Esa es el bautizo. Y en último punto, para ya concluir mi comentario de la palabra, es no dejar de caminar, no desmayar, no aflojarle, no dejar de caminar hasta obtener la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo voy a volver a leer en la cita que acabamos de leer, que es Hechos 2, el verso 38, que es la promesa del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:38, otra vez lo vuelvo a leer. Dice, y Pedro les dice, primer punto, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego viene una promesa, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una promesa de Dios. Él prometió, hermano y hermana, darte de su Espíritu. Porque solamente con su Espíritu en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, es como nosotros podemos ser plenamente cristianos. Es como plenamente podemos decir que somos de Dios santos y que somos salvos y que ya somos de Él. Es la única manera cuando Dios nos da de su Espíritu en nuestros corazones. ¿Ve usted? Entonces, la salvación es un proceso de gracia por la fe, con una decisión firme y real en Dios, luego el bautismo y no desmayar hasta que obtengas el bautismo del Espíritu Santo, amado hermano y hermana. Ese es el motivo por el cual hay una iglesia, y hay predicadores, y hay cultos, cantos, alabanzas, oraciones. ¿Cuál es el propósito? Que todo creyente llegue a obtener el Espíritu Santo en sus corazones. Y usted tenga una relación con Cristo personal con Él. Verdaderamente real y personal con Cristo. Así es de que termino mi comentario, pongámonos de pie. Quiero hacer una oración para concluir este comentario y que el Señor Jesucristo les bendiga y que esta corta expresiones y escrituras que les acabo de compartir y de leer sean de gran bendición para ustedes. Quiero leer por último una escritura. No la busquen, yo la voy a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, pero ahora en el verso 16. Es un llamado de Dios a todas las personas, todo el mundo. Hechos 22, 16 dice la palabra, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué nos mantenemos perdidos? No, hay que ser salvos. Vayamos a la salvación de Dios. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es lo que vamos a hacer en este mediodía. Vamos a llevar a cabo el bautizo de nuestros hermanos y allí ellos van a lavar sus pecados en la sangre del Señor y serán libres por la promesa de Dios. Entonces, vamos a orar y que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Señor Padre Celestial, bondadoso Dios, en esta hora, Señor, damos gracias porque, Dios mío, tú has hablado a través de la palabra y las escrituras, Señor Dios, y también, Señor, he grabado este pequeño comentario de tu palabra
Señor, si alguien de los que están aquí presentes, al oír tu palabra, Señor, o en la misma grabación cuando esto se publique, Señor, si alguien allí, Dios mío, está haciendo su decisión por ti, entendiendo que tiene que ser salvo para huir de la ira que viene sobre este mundo, Señor, tú le recibas allí en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Padre, perdona todo pecado, toda maldad. Tú ya lo hiciste en la cruz del Calvario. Solo acepta, Señor, la persona, Señor, tu sacrificio. Y en esta hora ruego, Padre, por tu nombre, Jesucristo, que escuches la oración de cada personita, Dios mío, y que de esta manera, Padre, acontezca el gran milagro de la salvación en estas personas, Señor. En el nombre de Jesucristo, cualquiera que sea, Señor, su nombre, quien quiera que sea, Señor, tú no ves estatus social, ni te fijas, ni haces acepción de personas. Tú solo miras el corazón contrito y humillado. Amén. Padre, recíbeles allí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, que así sea y que así quede escrito. Padre, los dedico a ti. Señor, los presento y los dedico a ti para caminar hasta obtener el bautismo del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y tú tendrás cuidado, Señor, de tener a alguien para alimentarlos de la palabra. Sí, porque tú siempre tienes cuidado, Señor. Amén. Ayúdanos y ayuda a tus hijos, los que han decidido por ti. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Muchas gracias, Señor. Amén.